Vamos a continuar con la serie Los últimos acontecimientos. Este es el número 8. Vamos a leer el texto central, que es Apocalipsis 19:10. Una vez más, para que nos aprendamos de memoria. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Bueno, este estudio vamos a hablar acerca del anticristo en esta mañana. Acerca del anticristo. La palabra anticristo viene de dos palabras griegas: Christos, que significa Cristo o el ungido, y anti, que significa, en esta combinación, en contra. Por lo tanto, el que está en contra de Cristo, el ungido de Dios. El nombre anticristo es hallado solamente en las epístolas de Juan. Solamente Juan menciona esa palabra, y así de manera rápida voy a leer, ¿verdad? Porque esta es la introducción del mensaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4 de mismo, 1 Juan 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De hecho, ese es otro mensaje que habla de la deidad de Cristo. Pero en este caso nos estamos enfocando que Juan menciona esa palabra en sus epístolas, la palabra anticristo. Y dice que se le describe como uno que vendrá en el último tiempo y uno cuyo espíritu ya está en el mundo. De hecho, el espíritu del anticristo será incorporado a la bestia, descrito en Apocalipsis. Ahora, la primera referencia profética del anticristo se halla probablemente en Génesis 3:15, donde Dios, ¿verdad?, le declaró estas palabras, esta sentencia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Así que Cristo es la simiente de la mujer, y el anticristo es la simiente de la serpiente. Entonces vamos a hablar del anticristo y vamos a leer el texto principal en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3 y 4 vamos a leer. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Ok. Vamos a hablar en primer lugar de la identidad del anticristo. El anticristo tiene una identidad, obviamente, ¿verdad? De hecho, el espíritu del anticristo ha poseído a muchos enemigos de Dios a través del tiempo, tales como los reyes de Babilonia, que son un tipo, ¿verdad?, de Satanás. En Isaías capítulo 14, versículos del 4 al 7 nos dice lo siguiente. Isaías 14, el 4 al 7 nos dice de esta manera: pronunciaréis este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad,
Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido, dice, cortador contra nosotros. Versículo, hasta ahí está bien. Ahora, el nombre Babilonia, la Babilonia misteriosa que es mencionada en Apocalipsis, es llevada, ¿verdad?, por la gran ramera en Apocalipsis 17:5. Ahora, no lo vamos a leer porque ahorita lo vamos a leer estos textos, pero ella dice la gran incorporación de la religión antidios. Muchos gobernadores anticristianos y hombres de poder malvados han sido identificados con el anticristo a través de la historia, tales como Nerón fue, ¿verdad?, un emperador romano, que este hombre tenía un odio hacia los judíos, hacia los cristianos. Por eso a Nerón se le considera como una personificación del anticristo. También a Napoleón, un conquistador, ¿verdad?, italiano creo, o francés, también se le considera. A Kaiser Wilhelm también, Benito Mussolini, que fue un general, ¿verdad?, italiano también, fue un hombre muy perverso. Adolfo Hitler, ¿verdad?, ese líder nazi alemán, también considerado un anticristo. Stalin, un líder ruso, también, ¿verdad?, es considerado por la maldad que había en ellos. Algunos de estos sin duda fueron motivados por el espíritu del anticristo, pero el anticristo aún no ha venido, ¿verdad? Puede estar en alguna parte del mundo ahora, se habla de que puede estar en alguna parte, pero no va a ser revelado, ¿verdad?, hasta después del rapto de la iglesia, hasta después del arrebatamiento. Así es que es un tanto inútil tratar de identificarlo. El espíritu del anticristo continuará poseyendo personajes con poder, ¿verdad?, con fama, con autoridad en el mundo. Muchos dicen que Donald Trump es el anticristo, otros dicen que Nicolás Maduro es el anticristo, Vladimir Putin, etcétera, etcétera. Entonces, pero la realidad es que el anticristo todavía no se ha manifestado. Simplemente, ¿verdad?, sabemos que está, quizás ya está, amén, ya nació. No sabemos, ¿verdad?, realmente cuál es la edad que tenga ese personaje que va a ser poseído, ¿verdad?, por el espíritu del diablo, por el mismo diablo, y convirtiéndose en el anticristo, aquel que se opone a Dios, que se opone a Cristo. Entonces, si entendemos, ¿verdad?, que si no ha nacido, va a nacer, o si Cristo tardara en venir 15 años, lo más probable es que ya este personaje tenga unos 15 años o 20 años, ¿verdad? Entonces sabemos que esto es una realidad. Ok, vamos a un segundo punto. Vamos a hablar de los títulos del anticristo. En este punto vamos a estudiar acerca de los títulos que recibe el anticristo, ¿verdad?, en la Biblia. El primer título que recibe es la bestia. Si me pueden ayudar también a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 4. Ese es el primer título que recibe, la bestia. 13 del 1 al 4. Me aparté sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como una boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ok, aquí está hablando el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis acerca de este personaje, ¿verdad? Es una bestia, lo describe ahí, del 12 al 18, ¿verdad?
ahí mismo, Apocalipsis 13, del 12 al 18. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. Han dado a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la vida de espada. Y luego se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que lo adorase. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, de una vez 666. Amén. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero lo que quiero aquí es que veamos que el primer título que recibe el anticristo es la bestia. Se le menciona como la bestia esta mañana. Es representado por una bestia muy terrible. El segundo título se le menciona también como el cuerno pequeño. Voy a leerlo ahí en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 8. Por Dios, dice de esta manera: mientras yo contemplaba los cuernos, dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 8, en el versículo 9, dice así, dice lo siguiente, Daniel 8, 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí está hablando de un cuerno pequeño. También se habla de que ese cuerno pequeño se refiere al anticristo, ¿verdad? Porque se va a levantar entre los gobernadores del reavivado imperio romano. Ese cuerno pequeño, ¿verdad?, representa al anticristo en esta mañana. Tercer título, se le menciona también como el hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses 2:3, si alguien lo puede leer, ahorita es el texto. 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. Amén. Aquí menciona al anticristo como el hombre de pecado, el apóstol Pablo, porque realmente será el hombre más pecador que haya existido sobre la tierra. Él será la corporación más vil de pecado y rebelión de la historia. Por eso se le menciona como el hombre de pecado. También ahí mismo se le menciona como el hijo de perdición. Es otro título que recibe. Es otro de los títulos que se dan al anticristo, hijo de perdición, porque realmente, ¿verdad?, él va a la perdición. No hay ninguna esperanza, ¿verdad?, de que el anticristo pueda ser salvo. Es un hijo de perdición. Él va a la perdición. Por eso Pablo lo menciona también como el hijo de perdición. Otro título más se le menciona como el inicuo. Ahí mismo 2 Tesalonicenses 2, en el versículo 8. Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, aquí menciona Pablo, ¿verdad?, aquel inicuo al cual el Señor matará, dice, con el espíritu, ¿verdad?, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. La palabra inicuo viene del griego anomos, que significa aquel sin ley, que se opone totalmente a toda ley de Dios. Por eso se le menciona como el inicuo. Otro título más se le menciona como el rey de su voluntad en Daniel capítulo 11. Daniel 11,
Voy a leer versículos 36 al 39. Dice lo siguiente: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Aquí está hablando, ¿verdad?, el anticristo como un rey que hará su propia voluntad. El anticristo se opondrá a la voluntad de Dios. Todo lo que hace él lo va a hacer en contra de la voluntad de Dios, porque todo lo que hace es contrario a Cristo. Cristo hizo la voluntad de Dios, su Padre, pero el anticristo hará su propia voluntad. Y él lo hará, ¿verdad?, de tal manera, porque esa es la naturaleza de este personaje. El diablo mismo, Satanás mismo, dentro de él esta mañana. Por eso se le menciona como el rey de su voluntad. También se le menciona como el pastor insensato. Alguien que lea Zacarías 11 del 15 al 17. Zacarías 11, 15 al 17. El pastor insensato. Hay el pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada con su brazo y su ojo derecho del todo se cerrará, su brazo y su ojo derecho serán enteramente oscurecidos. Era del 15 al 17. Pelea 15 y 16 ahora, por favor. Y me dijo Jehová: toma aún los arteros de un pastor insensato, porque aquí yo levanto de la tierra a un pastor que no buscará las pérdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la quebrada, ni llevará la cansada a cosas, sino que comerá la carne de la gorda y vendrá sus costumbres. Amén. Ahí está hablando, ¿verdad? Es una profecía de Zacarías. Está hablando del pastor insensato que va a ser levantado para destruir. Entonces al anticristo también se le menciona como el pastor insensato, el pastor inútil que devora, que destruye. Lo contrario a Cristo, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El anticristo será el pastor inútil en esta mañana. Entonces estos son algunos de los títulos que recibe el anticristo en la Biblia, en la palabra de Dios, y nosotros podemos identificarlos ahí muy claramente en esta mañana. Ok, entonces vamos adelante, vamos al tercer punto. Vamos a hablar de las obras del anticristo. Bueno, lo primero, el anticristo aparecerá en escena como un proponente de paz. Supuestamente él va a aparecer como un gran líder que va a ofrecer paz mundial. Ahorita los gobiernos, de hecho las Naciones Unidas se creó para eso. Se supone que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, después de la bomba atómica, se creó esta organización para establecer la paz en el mundo, pero hasta ahorita no han podido, los gobiernos no han podido establecer paz mundial. Bueno, el anticristo va a aparecer para eso. Va a él a ofrecer una paz mundial. Él va a ser tolerante a las religiones. Se supone que no va a haber persecución contra nadie. Va a haber una libertad de religión, como lo hay ahorita en muchos países. Pero esto ya va a ser mundial. Esa va a ser la primera obra que Satanás va a traer. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Voy a leer, dice Apocalipsis 6:2: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí habla, ¿verdad?, del primer jinete del Apocalipsis. Y no es Cristo, se refiere al anticristo, este jinete, ¿verdad? Todos concuerdan que este primer jinete se refiere al anticristo, que va en un caballo blanco, ¿verdad?, que en su mano lleva ¿verdad?, una balanza, lleva un arco, y en su cabeza lleva una corona.
este personaje representa al anticristo trayendo una paz que al final va a ser una paz falsa. Solamente será el gancho, ¿verdad? Para que la gente lo adore, para que las personas que iban en la tierra lo adoren. 1 Tesalonicenses 5:3, alguien que lo lea. 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer cita y no escaparán. Paz y seguridad, y entonces dice, vendrá la verdadera cara del anticristo. No, nada de paz. Se van a venir los juicios terribles sobre la tierra, y da de cuenta que Satanás, el anticristo, va a sacar lo que realmente es el mismo diablo. La segunda obra del anticristo dice: él se levantará después del rapto de la iglesia, al comienzo de la 70ª semana de Daniel, cuando Dios pone su mano nuevamente para tratar con la nación de Israel, y él hará un pacto con los judíos para restaurar el sacrificio diario. Esto lo miramos en el estudio anterior, donde, ¿verdad?, hará un pacto de paz, un pacto con los judíos. Y sabemos, ¿verdad?, que los judíos han tenido guerras durante muchos años. Las naciones han ido en contra de ellos. Bueno, cuando el anticristo resurja, dice que él va a hacer un pacto. Daniel 9, 24 al 27, no lo vamos a leer, ya lo leímos. Pero va a hacer un pacto ahí con los judíos, un pacto de paz, supuestamente, pero después volvemos a lo mismo, dará a conocer realmente lo que es esta mañana. Tercero, después de 3 años y medio, en la mitad de la tribulación, se va a deshacer de toda pretensión de tolerancia, romperá su pacto con los judíos, causará que cese el sacrificio diario y comenzará su persecución a Israel. Alguien que lea Apocalipsis 13, versículos 7 y 8. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, va a comenzar una persecución terrible contra Israel y también contra los cristianos que se hayan convertido durante la tribulación. El anticristo va a comenzar una persecución como las películas que hemos visto, ¿verdad? Y el que no, ¿verdad? El que no quiera someterse va a ser muerto, va a ser decapitado en esta mañana. Cuarto, una de sus cabezas recibirá una herida fatal, luego será milagrosamente sanada, y así será el asombro y adoración del mundo entero. Apocalipsis 13, ahorita lo leímos ya, versículos 3 y 4, lo voy a leer. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Dice que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice que la adoraron porque va a ser herido, dice el anticristo, ¿verdad? Alguien va a herirlo en su cabeza y va a caer ahí muerto, pero dice que su herida va a ser sanada, porque tendrá un poder engañoso, de tal manera que la gente que vea eso van a decir: es el gran poder de Dios. Y no solamente van a decir es el gran poder de Dios, sino que se van a postrar y van a adorar a ese líder mundial. Lo van a adorar, es como si ahorita adoraran, ¿verdad?, a Donald Trump, y la gente lo adorara y le besara la mano a Vladimir Putin, ¿verdad?, al presidente de China. Es como si adoraran a un líder mundial o a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo van a adorar por ese milagro, un milagro engañoso en esta mañana. Sexto, el tercer miembro de la Trinidad satánica. La Trinidad satánica se compone por el dragón, la bestia y el falso profeta.
El dragón es el diablo, Satanás, la bestia es el anticristo, y el falso profeta será como un portavoz del anticristo. Bueno, este portavoz del anticristo o falso profeta, secretario de gobierno o lo que sea, como se le pueda llamar, se levantará con un poder milagroso para engañar. A él se le va a conceder un poder, el mismo diablo, causando que los hombres adoren a la bestia. Él va a crear una imagen, va a hacer una imagen de la bestia. No sé esa imagen si vaya a ser, ¿verdad?, de algún material, de metal, no sé, de oro, no se sabe, pero va a crear una imagen de la bestia, ¿verdad?, del anticristo, y resulta que a esa imagen le va a dar vida, y va a hacer que todos los hombres tomen una marca o número de la bestia a fin de poder comprar o vender. Ahorita la hermana Juanita leyó ese texto, Apocalipsis 13 del 11 al 18, ¿verdad? Ahorita se leyó eso, pero solamente quiero leerlo la última parte, versículo 16, Apocalipsis 13, 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Es la palabra de Dios que nos muestra lo que sucederá en aquel tiempo cuando el falso profeta haga todo eso. Establecerá una marca y las personas van a ser marcadas. Aquel que se niegue a ser marcado no podrá comprar ni vender nada. Va a llegar a una tienda, a una Soriana, a un Chedraui, va a entrar y le van a pedir la marca para pagar. No tiene la marca, usted no puede llevar nada, señor o señora. Es más, no van a poder ni entrar porque ahí mismo lo van a agarrar, lo van a arrestar, se lo van a llevar a las prisiones. Y ahí los van a obligar a la marca, o si no, los van a matar. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Muy claramente. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Séptimo, durante la tribulación, la bestia patrocinará a la gran ramera, quien representa la religión apóstata, pero finalmente la bestia, juntamente con los 10 reyes que gobiernan con ella, destruirán completamente a la mujer escarlata. Se dice que la mujer en Apocalipsis 17 es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Alguien que lea Apocalipsis 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok. Dice que esta mujer que iba en una bestia muy terrible, representa, ¿verdad?, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y bueno, cuando se piensa en este versículo, la mayoría, ¿verdad?, de los teólogos, los escatólogos, hablan de que esa gran ciudad se refiere a una ciudad que tiene dominio a nivel mundial. Se refiere a una ciudad que tiene dominio a nivel mundial. Y en realidad ahorita la ciudad que tiene dominio a nivel mundial no es ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Jerusalén, ni Francia, ni Inglaterra. La ciudad que tiene dominio a nivel mundial resulta que es la ciudad del Vaticano. Y la ciudad del Vaticano se ha dicho que representa a esa mujer ramera que va sobre esa bestia. Y de hecho la ciudad está ubicada sobre 7 montes o 7 montañas. Apocalipsis 17, 9. Lo voy a leer, dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y dicen, la verdad yo no lo he comprobado porque nunca he ido para allá, pero dicen que la ciudad del Vaticano está fundada sobre 7 montañas o 7 montes. No sé qué tan cierto sea eso, pero esta es una realidad en esta mañana. Todo esto el anticristo lo va a hacer después del rapto de la iglesia.
durante esos 7 años de tribulación, ¿verdad? Porque después viene cuando Él va a llamar a las naciones a pelear, ¿verdad? Contra Cristo mismo, porque cuando Cristo regrese en su segunda venida, y dice la Biblia que Cristo mismo destruirá al anticristo con el resplandor de su venida, y se llevará a cabo la gran batalla de Armagedón. Gloria a Dios, que menciona la Escritura, que también ya lo hablamos un poco en los otros estudios pasados. Así que en esta mañana entendemos, ¿verdad?, que este personaje tendrá autoridad, tendrá dominio, hará tantas cosas, ¿verdad?, que están escritas en la Biblia. Esto no ha sucedido, pero está escrito, es profecía, es escatología bíblica, y tarde o temprano esto se va a cumplir, así como se han cumplido todas las otras profecías de la Biblia en esta mañana. Bueno, es todo lo que traigo en esta mañana. Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Próximo estudio vamos a hablar de la resurrección. Sigue eso, el tema de la resurrección. Amén. Vamos a tiempo para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.